¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Pues hay muchas noticias, hay mucha información para hablar sin pelos en la lengua, sin censura. El presidente Andrés Manuel López Obrador abrió la mañanera diciendo que ya está funcionando el instituto para devolverle al pueblo lo robado y dio a conocer que hay muchos carrazos, hasta Lamborghinis, que se van a subastar este fin de semana en Los Pinos. Precisamente cuestionaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, para aquellos que dicen que esto de las mañaneras están preproducidas, que es un truco para hacer lucir a López Obrador. Le preguntó un colega sobre el evento de la Luz del Mundo en Bellas Artes, la controversia por meter religión al máximo lugar cultural en México. De hecho, de antemano ofrece disculpas el presidente Andrés Manuel López Obrador y asegura que hay que ser laicos pero tolerantes. La Secretaría de Gobernación no será la que investigue esta situación, recae en el IMBAL y seguimos esperando que todo se aclare. Y por cierto, ya señalaron que no se van a permitir eventos privados en el Palacio de Bellas Artes. También en la mañanera confirma el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto les va a doler a muchos, que se acabó el turismo político. Se acabaron los viajecitos de irse a tomar fotos. Bueno, ahí les va. Que recibió la solicitud para 100 viajes oficiales al extranjero de funcionarios de su gobierno. Y todo parece indicar que él está revisando personalmente las solicitudes. Que nada más se aprobaron 20. Ándenle, cabrones. De las 100. Oigan, ¿y qué me dicen de esta situación? La Suprema Corte de Justicia de la Nación sigue aferrada a sus salarios jugosos. Sigue aferrada a sus privilegios. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación regresan esta ley de austeridad, de la ley de salarios, que indica que el presidente Andrés Manuel López Obrador gana 108,000 y que ningún servidor público debe ganar más que el presidente. La Suprema Corte le pidió al Congreso establecer los parámetros para fijar el salario del presidente y a pesar de que 7 ministros votaron para invalidar la ley de remuneraciones, seguirá en pie, sin los artículos 6º y 7º, los cuales sí quitaron. Siguen aferrados. Oiga, y por cierto, ¿de qué platicarían, como diría Toño, en esta boda fifí que reunió a muchos miembros de la mafia del poder hace unos días, en la que estuvo Peña Nieto, Julio Iglesias, el jefe Diego Fernández de Ceballos también admitió ya que estuvo ahí, Raúl Salinas de Gortari? Y lo pregunto porque también estuvo el exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, y 2 ministros de la Suprema Corte en funciones. Uno de ellos, Eduardo Medina Mora, el compadre de Peña Nieto. Pues con esos buitres, ¿cómo chingados vamos a progresar, hombre? El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la copia del Diario Oficial de la Federación, en donde se publicó el decreto con el que se cancelan las condonaciones fiscales a los más ricos de los más ricos. Y por cierto, también hoy tenemos que hablar de este tema, Toño, en los temas que vamos a abordar sin pelos en la lengua, sin censura. Resulta que entre Calderón y Peña Nieto no fueron más de 400,000 millones de pesos los perdonados a 108 empresas de los más millonarios, de los más ricos, de los más poderosos de México. Que hubo una corrección, que no fueron más de 400,000 millones, que fueron más de 600,000 millones, puta madre. Correcto. Antoño. ¿Ante qué estamos, cabrón? Correcto. O sea, tuvieron que corregir a la directora del SAT, ¿no? Al decir que, pues, no, que eran más. No son 400,000 millones. Pero imagínate, no estamos hablando de 400 pesos. No estamos hablando de 600 pesos. No estamos hablando ni de 1,000 pesos. Estamos hablando de miles de millones de pesos, Vicente. Eso es de lo que estamos hablando. Hubo una... No fueron solamente 400,000 millones de pesos. Todavía súmales otros 200,000 millones de pesos. No. Y con los 400,000, los colegas de Sin embargo hicieron un análisis muy interesante. Fíjese,
No con los 600 mil millones, con los 400 mil millones que se perdonaron de impuestos entre Calderón y Peña Nieto, se pudieron haber creado 26 millones de empleos con ingreso de 5 salarios mínimos mensuales, como así alrededor de 15,402 pesos. O sea, no cree usted que un empleo así de salario mínimo, no, de 5 salarios mínimos. Se pudo haber hecho una reducción de la deuda pública neta al cierre de 2018 en casi 4 puntos porcentuales. Con ese dinero que se le perdonó a los más ricos, se pudieron haber construido 3 refinerías como la de Dos Bocas en Tabasco, reducir un 20% de la deuda de Pemex, 6 aeropuertos como el de Santa Lucía en el Estado de México, 478 hospitales con capacidad de 120 camas o 231 sanatorios con capacidad de 250 camas cada uno. Ya ni te cuento de las escuelas. Oye, cabrón, esto nos tiene que encabronar, nos tiene que doler a todos los de a pie. Mira, qué bueno que Efraín Flores, sin embargo, le ponga pies, ¿no? Le ponga patas y nos ponga exactamente las cifras y sea de lo más nerd para hacerlo. Qué bueno, qué bonito. Pero ayer lo platicábamos aquí en Sin Censura. ¿Cuántos hospitales no se pudieron haber construido con ese dinero? ¿Cuántas escuelas? ¿Cuánta infraestructura, no? Pudieron haber tenido los mexicanos con ese dinero. Ahí está. Y te digo, estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos. No de 600 pesos, no de 2,000 pesitos, ni siquiera de unos milloncitos. No. Cientos de miles de millones de pesos. En inglés es billions. Una luz al final del túnel. Ojalá que sea el inicio de que las cosas se calmen en México. Abril, el primer mes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el que bajan los homicidios. Ojalá que empiece a funcionar el proyecto. Ojalá que sea la Guardia Nacional. Ojalá que sea el camino para serenar al país. El primer mes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el que bajan los homicidios es este mes de abril. Pero las cosas no crea que andan bien. En Oaxaca, ayer ejecutaron a 6 personas en la carretera La Venta, Unión Hidalgo, allá en el Istmo de Tehuantepec. También, esta sí es horrorosa la noticia. Perros salvajes se comieron a 2 personas en la costa de Hermosillo, en mi querido Sonora. Oye, es que pregunta para ti, yo nunca he estado en esa costa. He pasado por Sonora, pero nunca he estado en la costa de Hermosillo. ¿A poco sí hay perros salvajes y la costa está así de... Yo no lo había escuchado, de algo está como horroroso, wild.